¿Qué tal? Muy buen día, soy su amigo Mario Herrera en un programa más de La Voz Jurídica. Esta mañana estarán con nosotros la licenciada Fabiola León Chablé, a quien doy la más cordial bienvenida, y el licenciado Enrique Gabriel Saravia Góngora. Gracias. Bienvenidos sean ustedes a un programa más de La Voz Jurídica. Antes de dar inicio, quiero comentarles que este recinto, esta sala de plenos tan hermosa que ustedes ven aquí, ha sido previamente sanitizada conforme a todos los protocolos emitidos por el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. La mesa ha sido perfecta y pulcramente sanitizada, así como todos nosotros. Al ingreso nos colocamos un poco de gel en las manos y somos atendidos por un proceso ya previo de sanitización. Por eso nos ven aquí con un poco de confianza entre nosotros, guardando la sana distancia entre cada uno de nosotros, como debe de ser y como ha sido toda la atención y toda la actuación del Poder Judicial hoy en día, guardando estrictamente las medidas de sanitización y de protección a cada uno de nosotros y a ustedes, queridos amigos usuarios y usuarias justiciables de nuestros servicios. Esta tarde vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a ver cómo es posible o reafirmar o modificar la petición en queja de ustedes, usuarios, usuarias, cuando se sientan vulnerados en sus derechos, sobre todo cuando de convivencia se trata. En este caso, el juez, el juzgador de primera instancia, resuelve una situación diversa a la que el apelante, en este caso, hubiese considerado para sus menores de edad. Pero ¿quién mejor esta tarde que la licenciada Fabiola, que nos dé un poco de resumen de esta carpeta de apelación para poder entrar al fondo del tema? Licenciada Fabiola, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme estar aquí en este espacio. Primero que nada, vamos a ver qué es lo que se está apelando para que se pueda emitir esta resolución. Pues bien, la parte apelante, que es el padre de dos menores, está apelando un auto que fue emitido por el juez de primera instancia, en el cual se determinaron las convivencias de 3 menores de edad con su madre. Y esto tendría que hacerse en forma presencial, así lo determinó la juez. Entonces el padre de ellos pues no estuvo de acuerdo y es cuando decide presentar su apelación por dos puntos, no solamente por el de convivencia, sino también por el de un apercibimiento de multa que se decretó en este auto. Entonces él apela primero las convivencias, argumentando que estas no deben de ser en forma presencial, por cuanto que, de acuerdo a los lineamientos que se han establecido por la Organización Mundial de la Salud, pues siempre tenemos que estar en confinamiento, con sana distancia y guardar todo lo necesario para que las personas no se contagien. Entonces, él argumenta esto y dice que no debe de ser en el recinto, sino en una forma de videoconferencias, ya sea por WhatsApp, videollamadas o por las que comúnmente conocemos, los medios tecnológicos. Y eso es lo que él argumenta. Y el otro punto que argumenta es en cuanto al apercibimiento de multa, porque dice que él es padre no le alcanza y es padre de otros menores, y entonces pues no puede cubrir esa multa. Sin embargo, pues esta queda sin efecto, que es lo que se argumentó por parte de la sala, que ya hubo otro apercibimiento posterior y automáticamente quedó convalidado este apercibimiento de multa. Por lo tanto, pues ya quedó, digamos que no se estudió el fondo del asunto, porque ya no era necesario. La ponderancia de los derechos, ¿no? El ver y privilegiar uno u otro en una manera razonable y estudiada en esta resolución, ¿no? Licenciado Enrique, ¿cuáles entonces fueron los razonamientos en atención a ya el antecedente que nos brinda la licenciada Fabiola? ¿Cuáles fueron los razonamientos de la sala para basar? Me adelanto un poquito para poder poner en contexto a nuestros amigos y amigas que amablemente nos escuchan, para poder determinar que se confirma la resolución del juez de primera instancia. Confirmar entonces una convivencia presencial sobre una convivencia a distancia. ¿Qué razonamientos utilizó la segunda sala,
Enrique. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación y por permitirme estar en este espacio. Pasando a responder la pregunta, puedo decir que en este caso la sala tomó en consideración los lineamientos emitidos por la Organización Mundial de la Salud, que constantemente fueron evolucionando a raíz de la epidemia SARS-CoV-19, ¿sí? La cual fue fundamental porque no en todos los lugares se dio la misma situación en la misma dimensión, ¿sí? Esto fue uno de los lineamientos a seguir. Otro de los lineamientos es la ponderación de los derechos de los menores, en este caso, ¿sí? Sus derechos humanos a la salud, el acceso a la justicia, la ponderación de sus derechos de convivencia con algunos de los progenitores que no son custodios, ¿sí? Y también algo muy importante que se dio aquí en el sur del estado es el semáforo epidemiológico que se siguió a raíz de estos lineamientos. La importancia que revisten todo este cúmulo de elementos y de las herramientas que tienen ustedes al tenor de otras autoridades, como las autoridades de salud, las sanitarias, las estatales, las federales, e incluso nosotros, ¿no? Esa importancia que reviste todos estos lineamientos. Claro. Y así, pues, tomando en consideración el semáforo epidemiológico, se dio esa situación porque en su momento hubo un semáforo amarillo, posteriormente cambió a naranja. Sin embargo, estos cambios de semaforización no impidieron que esas convivencias se dieran de manera presencial en favor de esos menores, ¿sí? Más aún que esto es un derecho fundamental de ellos, que no puede pasar desapercibido, más que esta situación de la pandemia frenó un poco esas convivencias presenciales, ¿sí? Y ponderando que esta situación no trae ninguna consecuencia, no pone en riesgo a los menores, se dio esta situación, se dio esa oportunidad de volver a hacer unas convivencias presenciales. Los constantes cambios, ¿no?, que nos obligaban a toda esa situación, que no estábamos preparados y que nos hemos tenido que adaptar poco a poco, incluso también la misma sociedad, nosotros como autoridades en ello. ¿Esto fue tomado en cuenta en los considerandos de esta resolución, Liz Fabiola? Todos estos cambios, toda esta adaptación a esta normalidad o nueva normalidad. Claro que sí. Si recordamos, en un programa anterior estuvimos hablando acerca de una sentencia que fue a través de videoconferencias, así se determinó que fuera a distancia, ¿sí? Pero hoy en día, debido a los cambios que se han venido dando, es ahora que se retoma que debe de ser, o que puede ser más bien presencial, ¿sí? Porque tomando en cuenta precisamente ese semáforo, cuando la juez emitió ese auto, estábamos en amarillo. ¿Qué significa esto? Que el riesgo es menor. Así es, así es. Entonces, aunque luego la sentencia de la sala habíamos vuelto al naranja, esto no significaba que hubiera un riesgo tan alto, ¿no? Porque en el semáforo amarillo sabemos que hay menos riesgo y las personas pueden reunirse siempre y cuando sean menores de 10. Y en el semáforo naranja, aunque sí hay un poquito más de riesgo, pero esas convivencias entre la familia no están prohibidas. Entonces, eso mismo tomó en cuenta la sala para poder determinar que esa mamá con esos 3 niños bien pudieran reunirse. Y no hay duda alguna que aquí se habló y además se estudió y se ventiló nuevamente, y vuelvo a hacer mención, la ponderancia de los derechos, ¿no? ¿Qué derecho entonces es más importante que cuál? ¿El derecho a la vida? ¿El derecho a la salud? ¿El derecho a la convivencia? ¿Cuál derecho es más importante? ¿Cuál es el que más importa a la autoridad? ¿Cuál es el que más importa a la institución? ¿Qué les parece si la respuesta a estas interrogantes las tenemos después de esta breve pausa que hacemos? Esta es La Voz Jurídica. Regresamos. Por una justicia humana, moderna y cercana con la sociedad. Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
El juez penal tradicional es ante quien el agente del Ministerio Público realiza la consignación de la averiguación previa con o sin detenido. En el primer caso, se califica la flagrancia y para el segundo caso, el MP podrá pedir la presentación o aprehensión del inculpado. El juez de control es el órgano jurisdiccional que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, es decir, desde la etapa de investigación inicial, a lo largo de la complementaria y hasta el dictado del auto de apertura a juicio. El Tribunal de Enjuiciamiento es el órgano jurisdiccional integrado por 1 o 3 juzgadores que interviene después del auto de apertura a juicio oral hasta el dictado y explicación de sentencia. Un juez de ejecución es la autoridad judicial especializada para resolver las controversias en materia de ejecución penal dentro del sistema tradicional y acusatorio, aplicando la ley de la materia para el primer caso y en el último aquellas atribuciones que prevé la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Por una justicia humana, moderna y cercana con la sociedad. Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Estamos de vuelta, queridos amigos y amigas. Muchas gracias por seguir con nosotros. Esta tarde nos encontramos analizando y estudiando aquí en esta pequeña charla con el licenciado Enrique y la licenciada Fabiola, la carpeta de apelación 99/2020, la ponderancia de los derechos. ¿Cuál derecho es más importante cuando de convivencia se trata? El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la convivencia, todo este análisis en aras de esta resolución que confirma una sentencia de primera instancia de convivencias presenciales sobre convivencias a distancia. Lic Enrique Saravia, ¿cuáles fueron las consideraciones normativas que llevan a la sala segunda, especializada en materia familiar y en materia familiar oral, para poder concluir que se confirma la sentencia de primera sala con relación a las convivencias presenciales? ¿Por qué se pondera este derecho en materia normativa? Bueno, es sabido que el derecho de convivencia de los menores es un derecho fundamental previsto en la Convención, en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo 4 constitucional. Así también, esa normatividad se relaciona con los diversos protocolos de actuación que la Suprema Corte de Justicia ha emitido en ese sentido, para que los juzgadores que imparten justicia en este sentido acaten sus disposiciones cada vez que van a emitir una determinación respecto a los menores. De este modo, es necesario tomar en consideración las condiciones en que se presentan para que ellos puedan convivir tanto con sus padres como con sus madres, con su madre, o con sus demás seres allegados, siempre y cuando no se ponga en riesgo su salud, ¿sí? y esa convivencia se dé en un ambiente sano, ¿sí? Ahora bien, en estos casos es necesario proteger ese interés superior por tratarse de un principio rector en la actividad del juzgador, ¿sí? Entonces, analizando todas esas circunstancias, todos los datos del caso, es que se llega a determinar la convivencia favorable que les permite un sano desarrollo integral cuando están separados de sus padres o de sus madres. Ante esta situación es que se ponderan sus derechos sobre cualquier otro derecho de los padres. Muy bien, muy bien. La ponderancia entonces para poder distinguir sobre el interés superior de los menores de edad
en sus derechos sobre los de los adultos, ¿verdad? Del padre y la madre. El problema es de papá y de mamá, no de los niños, y en esta ponderancia, muy, muy bien. Muchísimas gracias, muy atinada su participación, licenciado Enrique. Los dejamos con una duda antes de irnos al corte, Fabiola. Y entonces, para las instituciones, para la autoridad, para el juzgador, ¿qué derecho es más importante? ¿El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a las convivencias? Y lo pregunto por lo siguiente, basado en la resolución, lo pregunto porque ahorita nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, pues van a tener la duda. Entonces ya se van a comenzar a dar convivencias presenciales, ya vamos a poder ir a los centros de convivencia. ¿Qué derecho ha ponderado y por qué? ¿Cuál es más importante, Fabiola? Bueno, cada caso es específico y dependiendo del asunto, de la problemática, es que se va a determinar una resolución, porque los asuntos nunca son iguales. Entonces, lo que tenemos que hacer en cada asunto es ponderar. ¿Qué es ponderar? Es medir cuál es el derecho que va a resentir un mayor daño o bien cuál va a tener un mayor beneficio si éste se protege. Bien, aquí hay algo muy importante. Hay 3 derechos, el de la vida, el de la salud, que van de la mano prácticamente, en contra de la convivencia, el derecho a la convivencia de los menores, ¿sí? Tenemos que medir cuál va a tener un mayor perjuicio. Bien, tenemos que hacer un balance, que es ponderar, como le dije, es medir. Entonces, ponemos en una balanza ambos derechos. El de la vida y el de la salud tienen que ir en el mismo lado, porque uno, pues, podría depender del otro. Y el otro está en el otro lado de la balanza. Si lo hablamos de una manera general, el derecho a la vida siempre va a estar por encima, o hay que protegerlo mayormente, ¿sí? Sin embargo, la Constitución pues nos los equipara de la misma forma, en el mismo nivel, ¿sí? Los dos tienen que ser protegidos. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder determinar cuál vamos a proteger? En este caso específico, pues tenemos que hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Determinar y ver cada punto, a ver si efectivamente el derecho a la vida y la salud está en riesgo. En este caso, la sala pues hace un estudio y primero que nada ve lo que es el semáforo. ¿Sí? ¿En qué semáforo estamos? Estamos en el naranja. En aquel momento estábamos en amarillo, no había tanto riesgo. Ahorita estamos en naranja, pero podemos seguirnos juntando, tener reuniones. Y en este caso, pues la sala, pues lo que vio es que no son tantos las personas que van a estar allá, solo son 3 menores con su mamá. Entonces, pues es menos de 10 personas que se está permitido en el semáforo en el que nos encontramos. Entonces, ese podríamos decir que es un punto que le resta peso al derecho de la salud y la vida. Entonces, va quedando en menor nivel del derecho de convivencia, ¿sí? Luego también tenemos que, si vemos el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, que cuenta con todos los protocolos de salud que la Organización Mundial ha establecido, cuenta con lo que es espacios sanitizados, cuenta con gel, miden la temperatura. Entonces, eso es otro punto más en el que vemos que no hay riesgo para el menor. Entonces, la salud y la vida no están en un riesgo o en un nivel alto de riesgo. Entonces, ese punto también ayuda para que baje el nivel de medida en el peso y quede pues en menor grado que el de convivencia, ¿sí? También tenemos otro punto, que las autoridades sanitarias han dicho que los menores de edad son los que corren cierto o un riesgo menor que un adulto mayor, que una persona enferma. Entonces, eso también nos ayuda o ayudó a la sala para que los menores puedan estar con su mamá. Entonces, con todas estas características podemos ver que el derecho a la vida está en un nivel de ser dañado o perjudicado menor que el de las convivencias. Ahora, entonces, si lo vemos en la balanza, las convivencias quedó acá y el nivel del derecho a la vida pues quedó en un menor grado, ¿no? Ahora, no solamente así, sino que también hay que ver si efectivamente el de las convivencias pues son necesarias. Bien, tenemos que las convivencias pues es un derecho fundamental y es un punto importante y que lo mantiene en un buen nivel. Ahora, ¿qué pasa o qué consecuencias pudieran existir si los menores de edad no conviven con sus progenitores? De por sí el confinamiento para ellos ya es algo que les
acarrea estrés, les acarrea, no sé, falta de apetito, ya no quieren estudiar. Entonces, esto les afecta grandemente a ellos y pudiera incurrir en una enfermedad, y entonces esto impacta también en el derecho a la salud. Los famosos problemas emocionales, ¿no? Así En los menores es, de edad. Muy así bien. es. Entonces, si nos damos cuenta, el derecho de convivencia con la madre, en este caso, puede impactar también en este otro derecho que ya se estuvo estudiando. O bien hay menores de edad que se sienten solos, y entonces es donde viene el estrés. En muchas ocasiones hay menores que han incurrido a situaciones más severas, como son, hablando drásticamente, el suicidio. Entonces esto impacta en lo que es el derecho a la vida. Entonces podemos darnos cuenta que la convivencia puede impactar en estos otros dos derechos. Entonces se eleva más el derecho a proteger esta fundamentación para los menores. En este caso es lo que se considere o cause un beneficio en vez de un perjuicio a los menores de edad, ¿no? Evitando cualquier tipo de peligro, de riesgo en el que puedan incurrir los menores de edad. Todo esto fue analizado a lo largo del desarrollo y del estudio y de la valoración de esta resolución. Y entonces, muchas gracias, licenciada Fabiola, muchísimas gracias. Las emociones. Sí. Las emociones, ¿qué tema tan difícil, licenciado Enrique? ¿Qué tema tan difícil? Y sobre todo a la hora de juzgar, a la hora de pues aplicar toda la normatividad, toda la legalidad, toda la perfección normativa al momento de saber que 3 menores de edad tienen que convivir con su madre, las emociones. El juzgador, el proyectista, en este caso la sala, toma en cuenta ese entorno de las emociones en las que se encuentra ya como antecedente todo el, digamos que el entorno familiar. ¿Lo toma en cuenta todas estas funciones emocionales, cognitivas, conductuales? Efectivamente, porque de ahí parte la ponderación de los derechos del menor a convivir, ¿sí? Y en este caso, la convivencia presencial tiene mayor impacto en los menores, tiene más acercamiento que las convivencias por otras modalidades, como son las videollamadas, por el WhatsApp o a distancia, por teléfonos celulares, sí, por computadoras, sí, ¿no? Las convivencias presenciales generan más apego con los menores, con los padres, con las madres, y eso les da un sano desarrollo, un sano equilibrio emocional para tener confianza en ellos, para salir adelante, evitar todos esos problemas de padre y madre, que ellos se sientan libres fuera de toda esa presión en que se involucran o indirectamente. Siempre las convivencias presenciales traen mayor beneficio que estas a modalidad. Y los beneficios, repito, en esas emociones del tocamiento, de los abrazos, ¿no? Del que el papá o la mamá puedan... El afecto que se transmite. Exactamente. Ese es yo me parece que un punto medular y que se ve aquí claramente basado en la valoración humanista, ¿no? Que representa esta resolución. Y para ir a un corte rápidamente, licenciada Fabiola, este sentido humano que contiene esta sentencia, yo aquí lo veo perfectamente, con independencia de que habla del semáforo amarillo, naranja, las condiciones, los lineamientos. El sentido humano. Se trata entonces de una madre que no ha podido convivir con sus menores de edad. Se trata entonces de 3 menores de edad que han sido, pues de alguna manera, limitados, ¿no? En sus convivencias con la madre, porque las tiene el papá, con independencia de los antecedentes que hayan dado origen a la separación, al rompimiento, al divorcio, a todo ello, ¿no? Esos son problemas de adultos. La tendencia humanista que contiene esta resolución. Háblenos sobre esta tendencia humana a la hora de emitir todos estos elementos en esta resolución, Fabiola. De hecho, la segunda sala, siempre que va a emitir una sentencia, sea plasmado o no en la sentencia, estos razonamientos humanísticos siempre los hace.
¿sí? Aquí en este caso, como dice en la sentencia, solamente sale lo del semáforo amarillo, pero no es solamente, ¿sí? Hay un contexto de estudio y de humanismo para ver en qué se le va a afectar a la madre, en qué se le va a afectar a los menores, incluso al padre, si le afecta o no le afecta que sea esto ya sea por videoconferencia o presencial. Entonces se hace un estudio y aunque no se plasme porque no es motivo quizás de los agravios, pero el estudio se hace este sentido humanístico para poder llegar a una resolución conforme a derecho. Muy bien, muy bien, de verdad que qué atinadas intervenciones han tenido ambos. Muchas gracias, Lic Enrique, muchas gracias, Lic Fabiola. Aquí continuamos. Vamos a hablar un poquito acerca de entonces la tendencia ya en resoluciones que se tengan en primera instancia, máxime que se trata ahora de una apelación para con las convivencias presenciales en el centro de convivencia. ¿Estamos listos? ¿No estamos listos en el centro de convivencia? El Poder Judicial brinda todo este apoyo. Todo esto vamos a verlo después de esta pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esta es La Voz Jurídica. Hola, nuevamente te saludo, soy tu amiga Norma Reyes y soy educadora de familias a través de la disciplina positiva. El tema que hoy quiero compartir contigo son los berrinches. ¿Alguna vez te has preguntado quién hace más berrinches, si tú o tu hijo? Suena raro, ¿no? Pero ¿te suenan familiares estos diálogos? Deja de llorar. Ya cálmate. Ya, te voy a dar razones para que llores. Toma, pero ya deja de llorar. Y es que cuando estamos en ese estira y afloja de querer imponer nuestras reglas o el ceder ante un berrinche de nuestro hijo por no pasar una vergüenza en el súper o en alguna reunión familiar, terminamos por complacerlo, dejando en duda nuestra capacidad de poder controlar la situación, enseñándole a nuestros pequeñines que gritando o pataleando podrán conseguir lo que quieran. No hagas otro berrinche, no le grites ni le pegues, no le des lo que él quiere, tampoco le des una explicación larga. En ese momento tu hijo o hija no está listo para escuchar un sermón. Si sientes que no puedes controlar la situación, toma un tiempo fuera positivo, respira profundo, desengánchate y no lo tomes personal. Cuida tu tono de voz y gestos corporales. Bájate a la altura del menor para hacer contacto. Si te lo permite, abrázalo y coméntale: te quiero, y la respuesta es no. Acompaña, valida y permite el desahogo de emociones. Ya estamos de vuelta, amigas y amigos, en esta Voz Jurídica. Esta tarde nos acompañan el licenciado Enrique Saravia y la licenciada Fabiola Chablé. Estamos analizando y estamos aquí teniendo una pequeña charla con ustedes acerca de la carpeta de apelación 99/2020 emitida por la Sala Especializada en Materia Familiar y en Materia Familiar Oral. Una resolución bastante interesante que pondera derechos de 3 menores de edad con relación a convivencias a distancia. De eso se duele el padre de familia, que en este caso es el custodio de los menores de edad, la ponderancia que para él representaba la protección de los menores en una convivencia a distancia sobre la convivencia presencial que resolvió la primera instancia. Déjenme les comento, amigas y amigos, que esta tarde, previo a esta intervención, este recinto ha sido sanitizado, por eso nos ven sin cubrebocas, pero guardando la sana distancia entre nosotros. Pero algo también muy importante: el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial nunca cerró sus puertas, cerró la atención al público. Y ustedes pudieron haber acudido al centro de convivencia, donde el personal, en el recorte numerológico y de horarios, conforme a los lineamientos trazados por nuestras autoridades, se brindó este apoyo. Pero sobre todo, que no hemos descansado en favor de ustedes, pero sobre todo de sus hijos y de sus hijas. El Centro de Convivencia Familiar permanece abierto. Ahora, la interrogante, Lic Fabiola: ¿ya estamos listos, estamos preparados
para una convivencia presencial en el centro de convivencia. ¿Será esta resolución de sala que pondera el derecho a convivir de manera presencial con los hijos? En este caso son 3. ¿Ya estamos listos en el Poder Judicial para una convivencia presencial? El centro de convivencia siempre ha estado preparado para abrir sus puertas y recibir a las personas. Pero esta sentencia no regula o no viene ya a trazar un lineamiento específico para que ahora sí se lleven a cabo las convivencias en forma presencial. Cada caso es específico, como se dijo anteriormente, hay que analizar cada caso porque es diferente. Hay que analizar las características de modo, tiempo y lugar. Entonces, cada caso en su digamos que en la categoría en la que está, no sé, sus probabilidades de conflicto, hay que analizar cada uno, o sea, no nada más así, ya se estableció, pues ahora lo vamos a hacer así todos, no, cada uno hay que analizarlo en forma separada. La sala analiza cada asunto, en este caso específico lo analizó, así lo determinó confirmar, jamás en aras de dañar al padre, de perjudicarlo o a la madre, no. Siempre tratando de salvaguardar lo que es el interés superior de los menores de edad, en este caso. Muy bien, aquí me voy a tomar la oportunidad de leerles un pequeño párrafo que viene en la sentencia. Dice, y siendo que nos encontramos viviendo una nueva normalidad, ¿no? ¿Hasta cuándo? No sabemos esa normalidad. Y en esta nueva normalidad sigue habiendo cambios, ¿no? Entonces, ¿cuándo ponderar qué derecho el de la convivencia y cuándo ponderar qué derecho a la protección? ¿Cuándo a distancia y cuándo presencial? Y en esta nueva normalidad y todos estos elementos que ya atinadamente nos ha comentado son en los que regularmente basa una autoridad, en este caso la sala especializada en materia familiar, son en los que basa las resoluciones. O sea, en cada caso se va a resolver dependiendo el entorno y todas estas condiciones que usted ya comentó, pero en esta nueva normalidad entonces puede haber cambios entre una y otra. Claro que sí, el semáforo es cambiante, entonces ya ve, una vez cuando el auto se emitió por parte de la jueza estaba en amarillo, luego con posterioridad cuando la sala resuelve estaba en naranja. Entonces si el espacio, el tiempo cambia, pues las resoluciones tienen que ser conforme a cada tiempo. Lo pregunto, Lee Fabiola, porque recordará nuestro anterior programa, analizamos, y para no poner ahorita en duda a nuestro auditorio, analizábamos la ponderancia entonces de una convivencia a distancia y que se resolvió el beneficio de los menores de edad para una convivencia a distancia, una sana convivencia a distancia, ¿no? En este caso es a la inversa, ¿no? Las condiciones son diversas y me parece que aquí el interés superior de los menores de edad es el principal protagonista en todas estas resoluciones, ¿no? Entonces el interés superior siempre va a revestir la importancia principal en estas resoluciones. ¿Por qué entonces, si en nuestro anterior programa analizamos la ponderancia a un derecho por medios electrónicos, por qué ahora de manera presencial? Y se justifica en... Vamos a ver, la sentencia anterior, que se analizó en el programa anterior, era del mes de julio, apenas estábamos saliendo del semáforo rojo. Es cierto. Entonces estaba latente, digamos, ese riesgo. Entonces se tuvo la necesidad de que siguieran a distancia por un lapso. Cuando se emite esta nueva sentencia, ya el semáforo había cambiado a naranja completamente, o sea, ya el riesgo era mucho menor. Incluso, como lo comenté, el auto fue emitido cuando ya estábamos en amarillo. Sí retrocedimos un poco, pero el riesgo de que pudieran reunirse, pues todavía no estaba prohibido, por decir que fueran 10 personas como mínimo que pudieran reunirse. Entonces la mamá y los 3 menores bien pudieran estar, convivir. Claro, en una manera programada, ¿no? Coordinada, en el que no lleguen todos los convivientes en un mismo momento ahí, y bien se puede trabajar de esa manera y podrá ser un elemento más a la hora de resolver por parte de la autoridad, ¿no? Y la otra, entonces, licenciado Enrique, ya todos los asuntos vamos a resolverlos de esta manera, la sala está preparada, entonces, claro,
Me refiero estructuralmente para poder resolver que todos los asuntos pueden ser, cuando se trata de convivencias, pueden ser de manera presencial. Bien, de ninguna manera se puede considerar que esta resolución dé un parámetro para esta situación, toda vez que cada resolución analiza un caso específico y muy particular. Y en el caso de los menores, en este caso donde se involucran 3 menores, su situación es diferente. Si en este asunto se trata de las convivencias presenciales, en el programa anterior se determinó o se analizó las convivencias a modalidad. Claro, eso es ponderando las circunstancias que se dieron en ese momento, imperaban, en comparación con las que se presentan ahora, donde el semáforo epidemiológico ha cambiado y la nueva normalidad va cambiando, y las circunstancias también. Y las condiciones, ¿no? Las condiciones tanto del centro de convivencia, de la sociedad, del entorno y de las autoridades, ¿no? Todo va cambiando. Entonces no se puede hacer una generalidad o que a partir de esta resolución todos los asuntos ya sean presenciales. O sea, clara. Depende de las circunstancias que se den en el momento y de las circunstancias que vivan los menores con sus padres. Siempre lo que beneficie más al niño, a la niña, al adolescente, siempre su beneficio, ¿no? Porque puede haber casos en los que definitivamente a lo mejor corran un riesgo, un peligro, ¿no? Una situación desagradable sería que el niño tenga que salir de la casa para buscar una computadora, un computador, un celular, que no tenga celular y que tengan que salir a comprarlo con mamá o con papá. Puede ser un riesgo de que salga, y todo eso se puede tomar en consideración siempre y cuando forme parte de la carpeta o de la resolución, ¿no? Entonces yo creo aquí que esta resolución reúne por sobre todas las cosas las condiciones estructurales, pero sobre todo institucionales, en cuanto a criterios normativos, el criterio de razonamiento jurídico que se dio, pero algo muy importante, la credibilidad que toma en este momento la sala para poder emitir una resolución con una ponderancia en el interés superior del menor de edad. Eso es lo que yo leo en esta resolución, esa ponderancia en esta resolución. Entonces, Liz Fabiola, en su opinión, en todos los casos donde se involucren niñas, niños y adolescentes, el interés superior que reviste de ellos como principio rector universal es el factor primordial a considerar en toda resolución. En toda resolución debemos nosotros observar que el derecho de los menores, el interés superior de ellos, no se vea vulnerado. Siempre tenemos que proteger los derechos de ellos, por encima del papá, por encima de los derechos de la mamá, ¿sí? Entonces la sala siempre ha visto por esto. Sería bueno que si bien la sala lo hace y busca el bienestar de los menores, que también los padres hagan lo que a ellos les toca, ¿no? Que busquen la manera de entre ellos conciliar y buscar la manera que ellos se puedan reunir, para que, pues, por el mismo beneficio de ellos, ¿no? Para que ellos no vean situaciones que les puedan crear estados emocionales negativos. Y usted acaba de comentar algo certero, y qué bueno que sale del servidor público que se encarga de emitir o de proyectar este tipo de resoluciones, que es los derechos del niño, de la niña y del adolescente sobre los derechos de los adultos, ¿no? No se trata de ignorar, ¿no? O de hacer a un lado, o de no tomar en consideración los derechos del papá y de la mamá, sino de ponderar sobre el principio rector del interés superior los de los niños. Y en este caso se valoró el derecho del padre, el derecho de la madre, Lic Enrique. Así es, se toman en consideración esas circunstancias para poder determinar esas visitas, ¿sí? Siempre y cuando no se les afecte, dado que ambos padres tienen derechos, solo que debe analizarse cuál de los dos otorga mayores beneficios, qué es lo que se busca, que el menor obtenga beneficios, que sea feliz el niño, que viva feliz, que viva en un ambiente sano, en el que se desarrolle integralmente con sus familiares, que los padres, a pesar de sus problemas de
adultos que no judicialicen esta situación para que no lleguen a un centro de convivencia. ¿Sí? Que sean ellos mismos, que se conviertan en verdaderos padres, en verdaderos guías para sus hijos, para que salgan adelante y que sean los menos perjudicados en esta situación. Extraordinaria reflexión, Liga Enrique, extraordinaria reflexión que deberá servir como una base familiar y sobre todo para la sociedad, ¿no? Evitar la judicialización de los problemas, pero bueno, cuando por derecho ya tienen el de impugnar tal o cual determinación que parezca que no les favorezca a ellos, pues tienen todo el derecho de presentar escritos de queja, de amparo y de cualquier tipo de inconformidad que se les presente. Y para eso estamos, para poderlo interpretar de manera excepcional, como ha sido la carpeta que estamos analizando esta tarde, de manera excepcional. Pues bien, estamos llegando al final de nuestro programa de La Voz Jurídica. Ya para irnos despidiendo, licenciada Fabiola, en un par de minutos regálenos sus reflexiones, algo que quisiera usted agregar, además de lo que amablemente nos ha regalado esta tarde para nuestros amigos y amigas, una reflexión en torno a la carpeta que estamos analizando. Pues nada más que la sala siempre va a procurar juzgar en justicia, jamás va a ser imparcial y siempre va a procurar que todos los derechos sean salvaguardados conforme a cada uno corresponde. Si son los menores, pues procurar siempre salvaguardarlos a ellos, ¿sí? Entonces siempre ponderar y que tenga la confianza de que la segunda sala siempre va a actuar conforme a derecho. Qué gusto saber que el Poder Judicial de Quintana Roo tiene esta calidad de funcionarios públicos. Qué gusto saber y escucharla, Liz Fabiola, expresarse de esa manera, porque sin duda alguna la sensibilidad y la humanidad que representa en cada servidor público que trabaja en este Poder Judicial se ha de poner en práctica al momento de aterrizarlo en un documento, al momento de resolver. Me queda muy claro que hay calidad humana en la segunda sala especializada en materia familiar y en materia familiar oral. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Siempre será bienvenida. Vuelva pronto, aquí la esperamos. Por supuesto que sí, en temas que han salido aquí, ya hay temas novedosos que he tomado nota, que la vamos a invitar con mucho gusto. Gracias, licenciada Fabiola. Liga Enrique, 2 minutos de reflexión para despedirnos. Bueno, aquí como se trata de menores, ¿sí? Siempre hay que tutelar sus derechos, buscando el mayor beneficio. Pues no debe olvidarse que el interés superior del menor es un principio de supremacía constitucional y convencional. Entonces, siempre se va a buscar el mayor beneficio para ellos. Yo creo que, sin duda alguna, como lo he venido comentando, estas palabras van a retumbar en el corazón de muchos usuarios y usuarias que nos están escuchando, pero sobre todo para poder hacer un poquito de reflexión y de conciencia entre nosotros de no tratar de judicializar los problemas. Eso que comentó hace rato, yo me quedo con eso, me quedo con su sentido de preponderancia en esa humanidad, de usted también, Liz Fabiola, yo me quedo con eso y cerramos nuestro programa, no sin antes agradecer a nuestro presidente magistrado, el maestro José Antonio León Ruiz, quien hace posible la transmisión y la difusión de este tipo de encuentros, de este tipo de análisis, para que ustedes lo conozcan, para que sepan cómo se estudia, cómo se analiza, cómo se valora, pero sobre todo que conozcan el sentido humano de este Poder Judicial. Estamos trabajando para ustedes con calidad humana. También agradezco a el maestro Mario Alberto Aguilar Laguardia, el titular de esta segunda sala, quien también nos hace posible esta transmisión de La Voz Jurídica. Yo soy su amigo Mario Herrera. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigas y amigos.